¿Qué tal? Que Dios te bendiga. Te hablamos de parte de una mano amiga una vez más. Estamos felices y contentos y bendecidos por llevar la palabra de Dios y compartirla con todos ustedes. Y les agradecemos que nos sigan a través de las redes sociales. Esperamos de que les sea de edificación y de bendición en todo aspecto de su vida y que pues podamos avanzar juntos hacia el reino de Dios, porque esa es la intención de enseñar y de compartir la palabra de Dios y de recibir la palabra de Dios a cualquiera que la reciba. Tenemos que entrar, ver y entrar al reino de Dios y prepararnos para la vida que sigue, porque el Señor ha preparado las cosas para que nosotros alcancemos esa vida eterna a través de Cristo Jesús. Y estamos contentos de seguir compartiendo lo que se refiere en cuanto al arrebatamiento. Hemos hablado bastante sobre el asunto de cómo usamos al profeta Elías como ejemplo, porque creemos que es el ejemplo más cercano a la vida cristiana desde Cristo para acá. Aunque él vivió bajo el tiempo de la ley, su vida pues se asemeja mucho a lo que es un cristiano del Nuevo Testamento, o sea, un cristiano que vive bajo el pacto de la gracia. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque estamos desde que el Señor vino bajo este pacto que Dios hizo con los hombres y que fue sellado con su propia sangre, pacto de la gracia. Entonces hemos avanzado como hemos explicado cuando en el segundo libro de los Reyes, dice la palabra de Dios que Elías y Eliseo venían saliendo de Gilgal y de Gilgal se movieron a Betel, de Betel a Jericó y de Jericó se movieron al río Jordán. Y ahí es donde estamos estudiando entonces, y creo que ahí es donde debemos de permanecer ya que llegamos al río Jordán. Ahora decirlo en un minuto no cuesta nada, pero hemos estudiado todo lo que cuesta llegar al río Jordán. Realmente ellos salieron del río Jordán, después de Gilgal salieron hacia Betel. Y hemos avanzado porque el asunto es de que cuando regresamos al río Jordán, así como Elías y Eliseo, tenemos que ser otro tipo de personas. Josué llegó al río Jordán allí y allí circuncidó al pueblo de Israel, todos aquellos que no eran circuncidados, cuando cruzaron el río Jordán. Ahí comienza pues la historia de Israel en la tierra prometida. Y ahí es donde realmente tenemos que salir nosotros, porque venimos de Egipto, venimos de la tierra de esclavitud y venimos saliendo del desierto también. Y llegamos allí, pero cuando le damos toda la vuelta a través de Gilgal, Betel, Jericó y regresamos otra vez al río Jordán, ya somos otras personas, ya hemos luchado, ya hemos perseverado, ya hemos madurado, hemos crecido en fe, en gracia, en conocimiento, y tenemos que entonces permanecer ahora en el río Jordán, porque allí es de donde Dios entonces levanta a Elías. Solamente tiene que esperar un poco ahí juntamente con el profeta Eliseo. En ese entonces, como Dios había planeado que el profeta Eliseo reemplazara a Elías, pues se quedó. Pero todos los que llegamos al río Jordán y que le dimos toda esa vuelta allá, tenemos que ser personas de perseverancia, con un carácter cristiano formado, fuerte, lo suficientemente maduro para que esperemos la venida del Señor Jesucristo. Entonces en el río Jordán ahí estamos bien. ¿Por qué? Acuérdense que en el río Jordán hay pastos verdes, hay pastos para los ganados, que pues ahí cualquiera que tenga necesidad de las cosas materiales no tiene que preocuparse, porque por eso Lot se arrimó hacia el Jordán, por los pastos verdes que había para sus ganados. Allí suple Dios toda necesidad. Ahí se cumple lo del Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, dice su palabra. Ahí estamos en el río Jordán. Acuérdense que también en el río Jordán hay sanidad para los leprosos. Ahí fue sanado Naamán el leproso, el general asirio. Allí también en el río Jordán, pues lo más importante que creemos es el bautismo del Señor Jesucristo, cuando Él es bautizado por Juan y cuando es anunciado como el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, acuérdese de que en ocasión, cuando Dios trató con Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, mira, sacrifícame a tu hijo Isaac, tu único hijo. Y a Abraham, como era un hombre de fe y estaba plenamente convencido de que Dios podía levantárselo de los muertos, pues fue y obedeció. Y cuando Abraham estaba a punto de sacrificarlo, el ángel le habló, Dios le habló y le dijo, Abraham, Abraham.
le habla dos veces, porque si no Abraham pues sí lo hubiera sacrificado. Y el Señor dice, he visto que eres temeroso de Dios, que eres obediente, porque lo más grande que tú tienes no me lo negaste. Y entonces allí Dios dice, no te preocupes, tu hijo va a vivir y yo ya he proveído lo que vas a sacrificar ahí en lugar de tu hijo, dando a entender de que el Señor iba a proveer su propio cordero en el Señor Jesucristo. Entonces allí está Dios. Todo lo que necesitamos aquí en el Jordán, mientras esperamos a que seamos levantados en este arrebatamiento, tenemos todo lo que necesitamos, porque incluso aquí, por primera vez, por lo menos de esta forma, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, es manifestado en su plenitud, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque cuando el Señor Jesucristo es bautizado, dice la palabra ahí que el Padre le habló desde el cielo y le dijo, tú eres mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y el Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma. Aquí en el río Jordán, acuérdese que también ahí andaba bautizando Juan el Bautista. Llegaron los religiosos de aquel entonces, los escribas, los fariseos, los saduceos también. También llegaron los soldados de aquel entonces y le preguntaron qué debemos de hacer, Juan, aparte de bautizarnos, porque él les decía de nada les va a servir que se bauticen si ustedes no se arrepienten, si no dan frutos de arrepentimiento, de nada sirve. Y él les explicó ahí, no extorsionen a la gente, estén contentos con su salario. Entonces ahí llegaba todo tipo de persona, porque Juan tenía reputación de ser profeta de Dios. Y llegaban a bautizarse, pero después de eso pues se iban. Y Juan les explicó bien claro, hey, yo vengo bautizando con agua solamente, pero detrás de mí viene uno, dice, al cual ni siquiera yo soy digno de amarrarle las cintas de sus zapatos. Él dice, los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, toda la gente religiosa y todos aquellos que se conforman con llevar a cabo un rito ceremonial como es el bautismo, pero después de allí regresan a su vida normal, pues no llegan nunca a nada, porque lo que importa es permanecer en el río Jordán. ¿Por qué? Porque allí Dios está manifestado. Si Dios es manifestado allí, es todo lo que, todas las escrituras, toda la Biblia, todo lo que hablaron los profetas, es realmente para que lleguemos a conocer a este Dios omnipotente, Dios infinito, el Dios de Israel. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Y ahí está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. Ya no necesitamos ir a ningún lado, no necesitamos que nadie más nos enseñe, ahí está el mismo. Si permanecemos en el río Jordán con toda esa vuelta que hemos dado, con un carácter cristiano ya maduro, creciendo en fe y en conocimiento, pues ahí está todo lo que necesitamos. Como ya dije, ahí está el Salmo 23, ahí hay también sanidad para los leprosos, como fue para el general sirio. Y esto es muy importantísimo que lo entendamos. ¿Por qué? Acuérdese de que en el capítulo 15 del libro de San Juan, estamos hablando, no hemos perdido la línea, estamos hablando de lo que escribió el evangelista San Juan, y hemos hablado de que vamos a hablar también vamos a comentar de lo que dice el libro de Tesalonicenses, el primero y el segundo libro que escribió el apóstol San Pablo, porque él habla del anticristo muy claramente allí, y también dice qué manera debemos de llevar en nuestra conducta diaria para poder esperar aquel día y que nuestro espíritu, alma y cuerpos sean guardados irreprensiblemente para la venida del Señor. Ahí explica el apóstol. También vamos a hablar más a fondo de las epístolas de Juan. Y una de las cosas que menciona mucho el apóstol San Juan en sus epístolas, primera, segunda y tercera, que son cortas, son 7 capítulos en total entre las 3. Menciona mucho la palabra amor, como ya hemos dicho. Muchas veces la usa y se refiere al amor, siendo lo más importante de sus escritos. También usa mucho la palabra nacer de nuevo, que el que es nacido de nuevo vence al mundo. El que es nacido de nuevo vence, el que tiene la unción es nacido de nuevo, vence también el espíritu del anticristo, dice, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. También usa mucho la palabra permanecer. Y en el capítulo 15 también él escribió en el Evangelio de San Juan, cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Dice, así que ustedes para que den fruto tienen que permanecer en mí. En el capítulo 15 de San Juan, donde el apóstol habla de la vid verdadera, también pues ahí está el Dios infinito manifestado, porque el Señor Jesucristo ahí está hablando, yo soy la vid verdadera, dice, y mi Padre es el labrador. Ustedes son los pámpanos. Si ustedes son cortados, si ustedes no permanecen en mí, como un pámpano tiene que permanecer en la vid para que pueda dar fruto, dice, así ustedes separados de mí, si no permanecen en mí, es imposible que den fruto. Y entonces vea que la vid no vive por sí sola. El agua es la que le da vida. Todo árbol tiene que vivir del agua que recibe a través de las raíces, de la humedad, que viene siendo el Espíritu Santo de Dios. Por eso una vez más ahí está la Trinidad, el Dios infinito ahí manifestado, porque dice que el Padre es el labrador. El Señor Jesucristo Dios dice, yo soy la vid. Y el Espíritu de Dios, que es el que le da vida a la vid. Y nosotros no podemos tener vida de ninguna forma, a no ser que permanezcamos en Cristo a través del Espíritu. Así que eso es muy importante que tenemos que entender. Tenemos que permanecer en Cristo donde está Dios. Y hasta este momento el Señor está allí en el río Jordán, porque de ahí es donde es levantado entonces Elías. Ya acuérdese de que una vez más, es fácil decirlo, es fácil platicarlo, es fácil explicarlo en 5 minutos, pero toda aquella persona cristiana que quiera estar lista para este evento, porque es importantísimo que lo entendamos, que después de esto, acuérdese que una vez más la unción que tenemos es la que vence el espíritu de anticristo que hay en el mundo. Desde que el apóstol San Juan escribió eso, dice, esto les escribo por aquellos que los engañan, dice, porque ustedes tienen la unción del santo y no tienen que nadie les enseñe nada. Ustedes tienen todo lo que se necesita, tienen ahí el Espíritu de Dios en ustedes como el pámpano que está pegado a la vid, que es el Señor Jesucristo. Ustedes tienen ese poder para vencer, pero acuérdese que una vez viene el rapto, el arrebatamiento, ahí termina la gracia, termina el periodo de la gracia. No significa que muchos piensan que el Espíritu Santo de Dios va a ser quitado del mundo, de la tierra. El Espíritu de Dios siempre ha estado aquí y va a permanecer aquí en este mundo, pero simplemente ya no va a actuar igual, ya no va a trabajar igual con los seres humanos como lo ha hecho hasta ahora, porque estamos en el periodo de la gracia. Mire, hoy en día, por ejemplo, puedo decirle esto en cuanto al periodo de la gracia. Hoy en día hay muchas iglesias en el mundo, muchas iglesias a través de todo el mundo, cristianas, donde se enseña la palabra de Dios, donde pertenecen en sentido espiritual a la iglesia de la Odisea, unas iglesias tibias, como dice y el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Ni son frías ni son calientes, sino que son tibias. Enseñan la palabra de Dios, pero son frías o tibias. Pero cualquier persona, fíjese, cualquier persona, sin importar quién sea, llega a una de esas iglesias y llega con un corazón dispuesto a buscar a Dios, con todo el corazón, sin ver quién está a su derecha, quién está a su izquierda, quién está atrás y quién está adelante, encuentra a Dios, porque Dios está aquí todavía. El Espíritu Santo de Dios está aquí todavía y por gracia cualquiera que busque al Señor lo encuentra. Por muy fría que sea por muy tibia que sea una iglesia, por muy torcida que esté, mientras crean en la palabra de Dios y crean especialmente lo básico, lo fundamental del cristianismo, Dios se va a manifestar porque Dios no se esconde en cualquier parte del mundo. Pero una vez viene este acontecimiento del arrebatamiento, eso se acabó. Créame que después del arrebatamiento todas las iglesias en su mayoría, si no es que todas, van a desaparecer, ya no van a tener las puertas abiertas porque sí, de por sí desde ya estamos viendo que eso está ocurriendo. Y entonces el Espíritu Santo ya no va a estar ahí, ya no va a trabajar igual dentro de los seres humanos, porque desde que Cristo vino, por eso el Señor dice, si yo permanezco en ustedes a través del Espíritu Santo. En el antiguo tiempo, el Espíritu Santo no estaba dentro de los hombres, venía sobre los hombres, como cuando fue ungido el rey Saúl, el rey David, los profetas eran ungidos con aceite de representación del Espíritu de Dios, y venía el Espíritu Santo de Dios sobre ellos cuando quería hacer una obra, por ejemplo cuando Sansón
cuando él tenía aquella fuerza para arrancar aquellas puertas, es porque el Espíritu de Dios venía sobre él, pero no estaba dentro de él, ni permanecía todo el tiempo en él. Pero desde que Cristo vino, ahora sí, por eso Pedro fue otra persona totalmente diferente. Después, cuando vino el Espíritu Santo en el aposento alto, en el día de Pentecostés. Pero una vez pasa este arrebatamiento, otra vez es como si regresara el mundo a estar bajo la ley. Ya el Espíritu Santo puede venir sobre las personas, pero ya no va a estar dentro de las personas, por lo cual va a ser imposible que puedan vencer a este espíritu de anticristo y al mismo anticristo, porque ya no van a tener esa autoridad. Y por eso entonces, lo primero que dice la palabra de Dios de este anticristo cuando aparece en el capítulo 6 del libro de Revelación, lo primero que menciona dice, y vi cuando abrió el Señor Jesucristo, el Cordero, dice, abrió el primer sello, dice, y un caballo blanco apareció, dice, con un arco, dice, y se le dio una corona, dice, y entró venciendo y para vencer, porque ya no están aquellos que tienen esa unción para vencerlo. Por eso es que no aparece hasta la fecha, porque lo podemos vencer, porque tenemos la unción. Pero en ese momento vea lo que dice, entró venciendo y para vencer. Entonces tenemos que ponerle todo nuestro empeño mientras podemos, porque viene día cuando ya no vamos a tener las mismas oportunidades. Por eso es importantísimo que entendamos y tengamos ese temor de Dios, ese respeto a la palabra de Dios, que todavía mientras estamos aquí, mientras estamos en el periodo de gracia que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, hay que buscarlo de día y de noche, hay que esforzarnos, porque acuérdese, por eso el Señor Jesucristo a todas las iglesias, desde Éfeso hasta la Odisea, a todas les dice, el que venciere va a recibir la vida eterna y beneficios aparte, según lo que el Señor le promete a cada iglesia. Pero a todos nos dice el que venciere. Ahora la palabra dice que a través de Cristo somos más que vencedores, pero eso es mientras estamos en el periodo de la gracia. Ya después, claro, muchos van a vencer, pero la muerte no van a vencer al mundo, ni mucho menos al anticristo. Y con mucho esfuerzo, yo diría que la mayoría desafortunadamente en la gran tribulación no van a vencer la muerte, porque el pecado y la muerte tienen mucho poder cuando no tenemos al Señor Jesucristo y no confiamos en Él. Vea que en el periodo de la gran tribulación también la palabra de Dios menciona que Dios va a mandar sus dos testigos. Muchos creen que va a ser Elías y Moisés. Y los va a enviar para que pues le hagan ver al mundo del error tan grave que cometieron al aceptar este anticristo. Porque el mundo lo va a aceptar. Israel, la nación de Israel, lo va a recibir también. Los va a engañar, y por eso aparece como un hombre, como un jinete en un caballo blanco, todo de blanco como simbolizando paz, porque viene como un político que supuestamente trae paz. Y estos dos testigos que también la palabra de Dios los llama los dos olivos, que están siempre en la presencia de Dios, dando a entender de que estos son los únicos hombres que tienen la unción de la que estamos hablando, y tienen esa unción porque ellos van a enfrentar al anticristo y son los únicos que van a poder exponerlo y enfrentarlo. Y la palabra de Dios dice que por 3 años y medio van a tener ese poder, e incluso para traer cuantas veces quieran plagas, de convertir el agua en sangre, de hacer caer fuego del cielo y muchas otras cosas. Y claro, el mundo no los va a querer, pero ellos, su trabajo va a ser que van a exponer y le van a decir al mundo, no, este no es Dios, este no es una persona que ustedes realmente quieren tener entre ustedes, este es el anticristo. Pero como el mundo va a estar bajo tinieblas, son pocas las personas que les van a creer y lo van a entender. Y vea que a los 3 años y medio, en el capítulo 11 y 12, dice, y cuando estos dos testigos hayan terminado su trabajo, su testimonio, dice, la bestia que sube del mar va a hacer guerra contra ellos y los va a vencer, porque Dios ha determinado que a los 3 años y medio ellos terminen su ministerio de andar profetizando. Y dice que a los 3 años y medio entonces es cuando el anticristo también impone su marca.
Y en el capítulo 13 del libro de Revelación dice, y puso su marca, el que tenga sabiduría, este es el número de su nombre, de su marca, dice 666, dice, y luego lo que dice enseguida dice, y se le concedió, dice, hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y cuando empiece esa guerra a vencer a los santos, todos aquellos que quieran dar su vida por el Señor Jesucristo, que sean fieles, a los primeros que sacrifica son a estos dos testigos. Dice, porque se le concedió hacer guerra contra los santos, y cuando hayan terminado su testimonio, dice, va a hacer guerra contra ellos y los va a vencer. Solamente estos dos testigos tienen la unción para enfrentar y vencer al anticristo durante esos primeros 3 años y medio, pero porque Dios los ha escogido desde hace muchos siglos, desde antes de la fundación del mundo, para que ellos den testimonio y todavía el mundo tenga una oportunidad y le hagan ver al mundo de que escogieron al hombre equivocado, que él no es ni siquiera acerca de Cristo, porque muchos lo van a recibir como Cristo. Así que en este momento, en este tiempo es cuando tenemos que poner todo nuestro empeño y vencer a través de velar como vírgenes prudentes, no insensatas, vírgenes que tienen aceite y juntamente con sus lámparas tienen aceite extra. Por eso es que nosotros le hemos puesto este estudio el arrebatamiento extra bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en la parábola de las 10 vírgenes que se refieren a este arrebatamiento, el Señor Jesucristo dijo que eran 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Dice que las insensatas tenían sus lámparas y tenían aceite, pero las prudentes no solamente tenían aceite en sus lámparas, sino que juntamente con sus lámparas tenían vasijas de aceite, tenían aceite extra. Eso significa que se esforzaron más que las insensatas. Las prudentes se esfuerzan todo el tiempo más, porque el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, si alguien te pide que le ayudes a cargar su carga 1 milla, llévala 2 millas. En otras palabras, siempre haz más de lo que se te pida o de lo que tengas que hacer, porque ese esfuerzo extra es como tener un crédito extra. Si usted es una de las personas que le gusta ahorrar dinero y dice, voy a ahorrar $100 porque al final de año esa es la cantidad que necesito para pagar mis regalos de Navidad. Pero si usted es una persona inteligente, sensata, prudente, va a decir, voy a ahorrar 120, 150 pesos o dólares para que no solamente tenga para los regalos de Navidad, sino para cosas que yo no sé que pueden pasar al final de año. Esa es una persona sensata, prudente, inteligente, sabia. Esas vírgenes insensatas, por eso es que no tenían aceite extra. Y el novio dice que se tardó en llegar, en regresar. Cuando regresó, no les alcanzó el aceite. Pero las prudentes tenían aceite extra. Por eso le llamamos extra bendición de parte de Dios. Porque solamente los prudentes, los que de verdad anhelan ese día, van a hacer el esfuerzo extra. Van a vencer. Ya una vez que pase el arrebatamiento, ya esto se acabó, ya no hay más nada que hacer. Cada quien realmente va a regresar como si fuéramos al tiempo de la ley, donde cada quien va a tener que salvar su vida. Esas iglesias, por muy frías o tibias que existan, ya no van a estar ahí, ni siquiera eso. Así que ahorita es el tiempo que tenemos que esforzarnos para permanecer en el Señor, como ahí en el capítulo 15 de San Juan. Dice, yo soy la vid verdadera, dice, permanezcan en mí porque ustedes separados de mí son como pámpanos que se van a secar y nunca van a dar fruto. Ni siquiera van a permanecer en vida. 11 veces el Señor Jesucristo usa esa palabra de permanecer allí. En ese capítulo 15 de San Juan, que es muy conocido en el cristianismo como la vid verdadera. El apóstol San Juan, el mismo que escribió el Evangelio, escribe en sus epístolas y también usa mucho la palabra permanecer en esas epístolas. Que permanezcamos en Cristo, que la unción permanezca en nosotros, que permanezcamos en su amor, que permanezcamos en luz, que el que permanece en Él es porque guarda sus mandamientos, que si permanecemos en Él tenemos que tener comunión entre nosotros como hermanos. Todo eso usa mucho la palabra permanecer también. Y los vamos a estudiar conforme Dios nos permita. Así que
tenemos que poner lo mejor de nuestra parte en este día, no la próxima semana, próximo mes o el próximo año, porque esto puede suceder en cualquier momento. Así que mientras se dice hoy, no hay que endurecer el corazón, sino que tenemos que oír la voz de Dios, creer y obedecer y esforzarnos como esas vírgenes prudentes que tenían aceite extra. Y así fue como pudieron esperar al novio, porque dice que todas cabecearon, todas se durmieron, pero como tenían aceite extra ellas, pues pudieron entonces entrar con el novio a las bodas. Las otras se quedaron afuera. Esas vírgenes sensatas representan a la iglesia de la Odisea, representan a todos aquellos incrédulos, todos aquellos que conocen la palabra de Dios, representan a aquellos hijos de los profetas, de los cuales habla también allá cuando Elías es levantado. Vea, cuando llegamos al río Jordán, estamos ya bastante avanzados en nuestro carácter cristiano, maduros y crecidos en fe y en gracia. Del otro lado del Jordán, pero dice que los hijos de los profetas estaban de este lado del Jordán, en Jericó. Y cuando Elías es levantado, van con Eliseo y le dicen, mira, aquí tenemos 50 varones valientes, ¿por qué no mandamos a buscar a Elías? Porque tal vez el Espíritu de Dios lo levantó, pero lo dejó por ahí en una montaña, en el otro lado del mar, un lugar cercano. No creían que Dios lo había levantado para ya no volverlo a ver. Así hay mucha gente ahora que aunque tienen conocimiento y pueden ser incluso tener una relación con líderes espirituales, líderes pastores, hijos de evangelistas, de maestros, de gente importante en el cristianismo, sin embargo no creen, porque no se esfuerzan, no quieren creer, no quieren hacer lo que toma para tener ese aceite, porque el Espíritu Santo Dios es el que, acuérdese, que podemos tener profecías, conocimiento de todo lo que sea, pero si no tenemos ese Espíritu de Dios que nos imparta, ese amor de Dios que nos ayude a comer toda esta verdad, la cual no es fácil, porque ¿a quién le gusta que el mundo vaya a cambiar de un segundo para otro y se convierta en una pesadilla tan terrible, peor que las que ven en Hollywood? No, pero solamente a través de este Espíritu de Dios, porque dice que solamente así podemos recibir el amor que hay en esa verdad, ya que el Señor no quiere que a nadie le vaya mal. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos nos arrepintamos, que todos los hombres seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Así que si usted no conoce a Cristo, acéptelo como su Señor y su Salvador, para que empiece a vivir por fe y pueda llegar hasta el río Jordán y ahí esperar al Señor Jesucristo, porque está a punto de aparecer. Ahí tenemos todo lo que necesitamos. Vamos a seguir hablando de esto, así que si usted quiere aceptar a Cristo, solamente repite esta oración que sigue allí cuando terminamos la predicación. Y entonces que Dios lo bendiga y hasta la próxima. Si te gustaría recibir a Jesucristo como tu único Salvador y recibir la vida eterna, haz conmigo esta oración. Reconozco que soy pecador y que te he fallado, pero creo que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Por fe te recibo en mi corazón como mi único Salvador personal. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, para cuando tú me llames, yo estar listo. Te damos gracias, Señor, por esta persona que ha hecho esta oración de fe, como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú guíes sus pasos, que esta persona sienta la necesidad de acercarse diariamente a ti, de conocer quién tú eres, Señor. Te la ponemos en tus manos y decimos, Señor, que ninguna arma forjada contra ella va a prosperar. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.